Entonces le quería pedir si es que nos podía dar como la oportunidad a nosotras, o sea, como que usted nos dé la palabra de hablar, porque ni yo ni la Nati vamos a hablar así como por nosotras mismas. Ah, ya. No sé si me explico. Sí, sí. Ya. La Valentina Flores con la Natalia Jara. Sí, Ya, no se preocupe. eso. Gracias, tía. Ya. Hola chicos, buenos días. Los que se están uniendo, ¿cómo están? Hola Bien, ¿y tía. usted, tía? Hola Bien, tía. bien, Hola, bien. profe. Hola, hola. Gusto de verlos, de escucharlos, por último no verlos, pero escucharlos. Escucharlos. A ver, voy a ir pasando un poquito la asistencia mientras se van uniendo. La Tabata, la Vale Vidal, la Vale Vidal, la Colomer, la Colomer, Valentina Flores, Alejandra Melo, Florencia Cerda, Alonso. Hola Alonso, ¿cómo estás Alonso? Miquela, Hans. Hola Hans, Hola tía, ¿cómo está hijo? bien, bien. Qué bueno. Valentina Fris. Hola Vale. Hola, profe, ¿cómo está? Bien hija, ¿y usted cómo está? Bien, Qué bueno. ¿Tu familia bien? todo bien. Muy bien, me parece bien. Mira que en el liceo hay gente que está medio enfermita. ¿Supieron que operaron a don Carlos Yáñez? ¿Operaron a Carlos Yáñez? ¿Es él? Sí, anoche a las 10 de la noche. Chuta, Sí, sí, pobrecito. nos dijo el profe Luciano, pero no sabemos de qué lo operaron. Lo operaron de cálculos biliares. Mm. Sí, Ah, estaba con licencia, con mucho dolor, malestar, pensaban que era estaba una bien resfriado cuando nos hacía clases, por lo menos. sí, y no, pero después tuvo una gastroenteritis y estaba con licencia. Y hoy día nos avisaron para que en la oración matinal, ¿cierto?, pidiéramos por él. Y por eso sé que lo operaron de cálculos biliares. Esa cosa es dolorosa. Los, ¿cuánto se llama? Esos cólicos. No tanto como los cólicos renales, ahí sí que les creo. Catalina Jorquera, mi niña, revisé mi correo y no tengo absolutamente nada. Lo que yo pienso que tú lo enviaste en el formato que te enviaron cuando estábamos trabajando solo con Classroom, no con Meet, por si acaso. Hola Andrés Tapia, a Dani Díaz. Hola, tía. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo están chicos en general? Bien, bien. Hola tía. Hola, hola. Hola Carolina, ¿cómo estás Carolina? Bien aquí, un poco resfriada. Chuta. ¿Qué Bueno, yo tal, creo que... Hola, Au? profe. Hola, hola. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted ¿Estás cómo con, está? estás con flojera o no? Yo sí un poquito. Sí. Bueno, pero yo creo que estamos como todos cansaditos. Hola Trini. La Hoy Trini, sí. sí, sí, yo igual termino. ¿Para qué quieren que les diga? Termino bien agotadita el día viernes. Ya, Cata, después te lo mando. Ya. Sí, termino el día viernes. Es que tengo jornadas de las 9, no paro hasta la 1:30. Oh, y el viernes ya como que uno está media agotadita. Pero bueno, nada que hacer, pues, chiquillos. Pero ¿saben qué? Hoy día los dos cursos anteriores que tuve, y ojalá que aquí no me percaté de chicos que están como bien bajo
súper heavy como el tema de tener clases online y las expectativas son otras, el ambiente cambia, igual afecta como a las personas como en el ambiente emocional. Obvio, aparte de todo lo que estamos viviendo, las preocupaciones, el hecho de no salir, de no compartir, sobre todo también ustedes, ya los que somos más adultos, a lo mejor, ¿cierto? Uno Pega duro. se va adaptando. Y bueno, eso es lo bueno que tenemos, pues los seres humanos nos podemos ir adaptando. Pero igual está complicado el asunto del encierro, los papás, yo creo que todo el mundo anda como más irritable. De repente se generan conflictos, que es normal también que ocurran. Troya. Ay, si estamos todo el día, ¿cierto? Compartiendo todos con todos, encerrados, todos con teletrabajo, todos más encima haciendo las cosas en la casa, no deja de ser complicado, pero bueno, no hay otra alternativa, pues chiquillitos. ¿Qué les vamos a hacer? Yo creo que todos tenemos la esperanza, la expectativa, la fe y todo de que esto, no sé, la verdad que no sé si agosto, septiembre se pudiese normalizar un poco, así como vamos, según lo que dicen los expertos, porque uno escucha lo que sale en la televisión. Ahora dicen que nos van a colocar cordón sanitario porque estaban pidiendo cuarentena en Los Ángeles. Pero yo creo que en el fondo coloquen cuarentena tras cuarentena, si la gente no toma conciencia de que el problema es grave. Ahora mismo estaba escuchando una noticia que allanaron un jardín infantil en Santiago que estaba trabajando en forma clandestina, con permisos falsos. Imagínense, los gimnasios que se han encontrado, que siguen funcionando, las fiestangas que se siguen haciendo. Me imagino que ustedes no andan en los carretes, ¿o sí? No, pues nosotros somos responsables. Ya, no lo sé. ¿Qué tanto la otra vez? Yo supe de un mega cumpleaños que hicieron por ahí una alumna del colegio alemán y andaban todos metidos. ¿O no? No idea. Bueno, bueno chicos, miren, yo creo que todos los consejos que uno pueda dar, pero las visiones son distintas en realidad. Pero si queremos aplanar esta curvita que puse que ha costado, si queremos volver, y no 100%, va a ser muy difícil que volvamos un 100%. Yo creo que tenemos que entre todos colocar un granito de arena. No ha sido fácil para nada, ha sido fácil lo que estamos viviendo, chiquillos, y adaptarnos. A mí, yo debo reconocer que me ha costado toda esta cosa de la tecnología, porque yo, cuando estudié, no existía tanta cosa como hay ahora. Entonces, y a nosotros nos mandan un correo, hagan esto, hagan lo otro, aprieten acá, la tecla allá y hagan, oh, valor, ni les digo. Entonces, ustedes no, pues si son nativos digitales, son expertos en la computación. Entonces, igual son cosas que hemos tenido que ir enfrentando, que hemos tenido que ir saliendo a flote. Pero no es como el verse todos los días, el saludarse, el compartir, o ahora mismo para ustedes va a ser complejo, viene el aniversario del colegio. Sí, es súper complejo todo eso también porque yo creo que igual este iba a ser, como iba a ser nuestras últimas alianzas, yo creo que la perspectiva de realizarlas es distinta, ahora es muy distinta. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero ojalá que lleguen a un acuerdo y puedan hacer algo igual, pues chiquillos. También va a ser como, va a quedar en el recuerdo para ustedes. Si bien es cierto, sí, pero pienso yo que si se logran poner de acuerdo, a lo mejor pueden hacer una cosa que sea bonita y que les quede también un recuerdo, porque yo creo que ustedes no se van a olvidar nunca de esta pandemia. ¡Ay, no! Y la fiesta tercero y cuarto, ¡no! Oh, es verdad, al final. No, y la licenciatura. Yes. ¿Vamos a hacerlo de manera online?
Por lo menos lo que están haciendo en otros países es ir con un auto y que te pasen el diploma y eso. Se puede hacer en Wacky, algo así, todos separados, en Cata, la pero, cancha de Yo creo. fútbol. oye, Cata, pero ¿tú crees que van a respetar las distancias sociales en una fiestanga así? Difícil. Imagínense No, todos con... sí, pues súper difícil, esto funciona en otros países, Y, aquí, y aún aquí. así, aún así, los países que intentaron volver con los colegios tuvieron que volver a cerrarlos, pues, porque igual es complejo. Ya hacer una clase con una mascarilla y todos ustedes con mascarilla, no, no, difícil, difícil. Así que chiquillos, igual aprovechen ustedes, si es que van a hacer su aniversario, va a ser el último, ya estas cosas que iban a ser sus últimas experiencias como alumnos, ¿sí? También hay que sacar lo bueno, igual hay que sacar lo positivo de lo que estamos viviendo. Yo creo que ya una instancia que hay que valorar y agradecer es que tengamos salud, que no nos contaminemos con el bichito, que ha sido tan agresivo. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, los que no he saludado, buenos días, porque voy saludando a la medida que se vayan integrando y voy anotándolos los que van apareciendo. La Cami Gómez, hola Cami. La Cami Gómez está por ahí, parece que no la había anotado la Cami. La Camila Gómez, Cristóbal Guzmán. La Cata. La Antonia Hernández, ¿apareció la Antonia Hernández? No la veo. Emilia Muñoz. Es que tía creo que le consiguen los horarios con el preo, si no me equivoco. Estoy segura, pero parece que algo así. No le puedo creer. Pero ¿cómo van a...? Bueno, le voy a mandar un correíto para ver qué pasa. No, pero la clase pasada se conectó después un ratito. Llegó. Sí, sí, pero... No, pero para saber bien si tiene algún problema con el pre, porque como es difícil, los pre igual son en la mañana. Bueno, ahora como todo es online. Y Jaime Córdoba apareció el otro día en el lectivo y hoy día de nuevo se me fue. Ya, chicos, antes de partir con la clase de hoy día que estamos revisando el desafío, quiero corroborar algunas duplas del desafío pasado porque fui anotando y anoté algunos separados. Jorge trabajó con Carolina. Sí, confirmo. Ya, está bien. La Dani Díaz, ¿con quién trabajó? Con la Froselva. Con la Florencia, la Flores, ya, ven, las tenía como separadas. Javiera Pérez, ¿con la Yulisa? Sí, así, pero tiene el micrófono malo, creo. Camilo, con Javi Romo, Camilo Salaibe, no hay ninguno de los dos. Pero sí, sí eran juntos ellos. Ya. Renata Huerta, Yo era con la Ale. con Alejandra Melo. Y Javiera Marilao, Sola. ya, aquí ven, ya, la Javi sola. Pablo, con Micaela, Siria. ya hijo. Sofía Meyer era sola. La Vale Vidal, Con la Sofi Mellao. ya. Bien. Hans con Vicente. Sí. La dupla, pues. Tabata con Maite. Sí. María Fernanda con Florencia Con Larcón. la... Sí. Ya. La Flor Larcón hoy día tampoco se conectó. Parece que no. No ha llegado. Diego Medina. ¿Trabajaste solo, Diego? Sí. Ya, está bien. Constanza. ¿Con quién Con trabajó Alonso. con Alonso? Alonso Fierro. Ya.
Paula Novoa con José Tomás Perelló. No, los dos trabajan solos. Ah, chanfle, yo, ¿por qué los tenía juntos? Ya. José Tomás, entonces lo tengo que separar. La Cata Arangui, ¿con quién trabajaste, Cata? Sola. Sola, está bien. María José Nasal, Sola también. sola. Sebastián Arzola, Solo. Valentina Fris, Sola. ya. ¿Ven? ¿Alguien más? Ahí tengo yo los que... Ya, chicos. ¿En qué pregunta quedamos del desafío? Esto lo hicimos. La ¿Los dejó gráficos? marcada, creo. Oh, no. Ah, sí, aquí. Era la H. Aquí, muy bien. Observar el gráfico que se indica y explicar el comportamiento que tiene el sustrato en relación a la velocidad de reacción. Ya, a ver, chicos. Yo hoy día voy a dar la opción a gente que no participó el viernes pasado, ¿sí? Porque la idea es que todos vayan juntando décimas, po. Entonces, no sé si está la Nati o la Valentina Flores, que no Sí, estoy. participan. Sí, están. Sí están. ¿Quieren participar, chicas, en esta pregunta? Ya, Ya, Valentina. ya la H. Y ahí dice, en una reacción química, al utilizar un catalizador, este tiene un límite de acción sobre el sustrato. Eso se debe a la transformación de sustrato en producto, por lo cual mientras más tiempo actúe el catalizador, menos sustrato tendrá en el cual actual. Lo mismo sucederá con la velocidad de reacción, esta irá en aumento hasta alcanzar su mayor valor, siendo este al fin de la reacción. Esto debido a que ya no habrá sustrato sobre el cual actuar. Ya. Eso pusimos. ¿El resto? ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Por qué hay una, miren, por qué o cómo influye, ¿cierto? La concentración de sustrato, porque es uno de los factores que influyen en la velocidad de la reacción. Y si hay sustrato, obviamente que tiene que estar la enzima que cataliza la reacción. Va a ver si se va a acelerar entonces la velocidad. Pero ¿qué pasa aquí? En esta meseta hay una meseta, ¿cierto? Estamos como en el gráfico del COVID, que no se puede, no podemos llegar a esta meseta. A ver, Vicente, ¿qué pasa ahí? Ahí la enzima se satura, Ya, la enzima se satura, ¿cierto? Si sigue, porque tiene todos los sitios activos ocupados. muy bien, muy bien. Entonces, una vez que la enzima es capaz de catalizar el sustrato, se va a empezar entonces a saturar y por eso es que se hace constante la velocidad y después la reacción va a empezar a decaer. ¿Es importante la concentración de sustrato? Sí, es importante, pero llega un punto entonces en que se va a saturar la enzima porque ya no tiene más sitio activo donde poder unirse el sustrato. Ya, chicos, ya, ¿ven? La Valentina trabajó con la Natalia. ¿Para? Yo tenía entendido que sí, profe. ¿Sí, vale, Flores? Sí, con la Nati. Ya, ¿y la Nati ahora está o no está? Parece que no está. Ya. Profe, Hans. Camila Gómez dijo que no se podía meter. Ya. Gracias, hijo. Estábamos aquí con problema de conexión. Gracias. Jorge tampoco se puede meter a la clase, profe. Creo Jorge que también Schneider. tiene problemas de conexión. Ya. Gracias por avisar. Jorge había participado harto sí en la clase pasada, pero igual. Gracias. Sí. Y la Cami Gómez. La Cami Gómez la vamos a anotar aquí. Cami Gómez. Ya. Muy bien. Gracias. Ya. Sigamos. Explicar por qué algunos medicamentos son utilizados como inhibidores enzimáticos. A ver, ¿alguien, alguna pareja que no haya participado? Agustín, ¿está por ahí? Ramiro. Juan Ignacio. Claudia Pinto. ¿Puedo yo, profe?
pero no sé si está correcto. Ya, pero si para eso estamos, Miquela, para que entre todos vamos ayudando. Ya, vamos, Miquela. ¿Con quién trabajaste tú? No, yo solita. Solita. Vamos, muy bien, ya. Ya se explica por qué algunos medicamentos son utilizados como inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son utilizados como fármacos en el tratamiento de diversas enfermedades, ya que muchos de estos inhibidores son capaces de actuar sobre enzimas humanas y así corregir determinadas patologías. Algunos ejemplos de inhibidores enzimáticos terapéuticos es el sildenafil o Viagra y el metotrexato. Otro tipo de inhibidores son utilizados con el fin de inhibir aquellas enzimas necesarias para la supervivencia de patógenos, como por ejemplo las bacterias presentan una gruesa pared celular compuesta principalmente de un polímero denominado peptidoglicano. Sí. Ciertos antibióticos como la penicilina y la vancomicina inhiben a la enzima responsable de la producción y el entrecruzamiento de las hebras de peptidoglicano, lo cual da lugar a una pérdida de la fuerza de la pared celular y por consiguiente incapaz ahora de resistir la elevada presión osmótica. Ya, perfecto, Miquela, está pero súper completa tu respuesta. Ahora, estos medicamentos, muchos de estos medicamentos que actúan como inhibidores enzimáticos, ¿serán reversibles o irreversibles en la función de las enzimas? ¿Qué creen ustedes? Es que según yo, o sea, yo había leído de que hay tanto inhibidores reversibles como irreversibles. Sí, No, pues por eso. ¿Ya? o sea, qué? Oiga, profe. ¿Ah? Profe, no me acuerdo si fue usted la que lo dijo, pero el cianuro era un inhibidor enzimático, pero era irreversible o era otra cosa. Sí. Yo me acuerdo que usted Es mencionó un el cianuro. No es me un acuerdo en qué veneno, y los venenos enzimáticos generalmente son irreversibles. ¿Sí? Sí, Diego. Ya. Entonces, Hans también tienes toda la razón. Hay algunos, ¿cierto? Medicamentos en este caso, o hay algunas sustancias químicas que van a actuar, ¿verdad?, como inhibidores reversibles o irreversibles. La mayoría de los medicamentos que prescriben los médicos, y por eso es que las dosis, tenemos que respetar las dosis o el tratamiento, ¿ya? Para que se controlen ciertas enzimas que están catalizando muchas de estas reacciones que ocurren en la célula e impedir, por ejemplo, como muy bien lo decía la Micaela, que muchas enfermedades que son productos de microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, estos inhibidores en el fondo, ¿qué hacen? Destruyen ciertas estructuras en estos microorganismos que impiden que se sigan reproduciendo. Por ejemplo, si es una infección bacteriana, entonces el médico sabe qué bacteria es. Recuerden que no todas las bacterias tienen cápsula, por ejemplo, que tienen una membrana, perdón, una pared mucho más rígida y compuesta por estas sustancias químicas, entonces que muchas veces cuesta destruir en una bacteria, y por eso es que muchas de estas bacterias finalmente también van adquiriendo resistencia y van mutando, y por eso es que el antibiótico ya no va a hacer efecto. Si nosotros nos enfermamos con una bacteria X y partimos o solitos nos tomamos un antibiótico sin saber qué tipo de bacteria, obviamente que en el fondo capaz que nosotros mismos estemos generando en esa bacteria una mutación en su ADN y que la bacteria, en vez de dejar de reproducirse, se reproduzca más rápidamente y van generando esta resistencia a los medicamentos. Profe, yo leí sobre uno de los ejemplos, o sea que es como nuevo, es sobre un fármaco que ocupa de hecho un inhibidor de enzimático para el VIH, que ¿Ya? decía de que inhibidores de la proteasa. De la enzima, sí. Entonces eso hacía como que la fabricación o sea, que esta enzima como que generaba que el virus siguiera creciendo. Entonces gracias a este inhibidor, como que en teoría eliminaban como el fabricante, por decirlo así. Se inhibía, claro. ¿Viste?
Entonces, cuando yo digo que sí, muchos de estos medicamentos, ¿verdad?, que actúan sobre las enzimas, ¿sí?, que permiten, por ejemplo, la replicación de los ácidos nucleicos, por eso es que muchos virus, chiquillos, son tan, mismo el COVID, que no tiene ADN, sino que tiene ARN, es tan complejo, entonces, además que para los virus también es complejo, porque los virus, las enfermedades virales no se tratan con antibióticos, y las clases, ¿cierto?, o las mutaciones que van experimentando hoy día es tanto que ya los medicamentos tampoco están surgiendo efectos, o pueden que surjan efectos a nivel del virus, pero van dejando otros daños en los órganos. Ese es el punto. Entonces es complejo. Estos inhibidores enzimáticos hay que saber muy bien utilizarlos, ¿ya? Y por eso es que muchos medicamentos están siendo utilizados, y muy bien lo que dice Hans, claro, están inhibiendo, por ejemplo, alguna etapa de alguna replicación, en este caso viral. Recuerden que hay muchos virus que ingresan, bueno, de hecho los virus son acelulares. Los virus, para poder, ¿cierto?, para poder activarse, para que el virus pueda cumplir la función biológica, tiene que tener, es un parásito obligado de una célula. Obligado el virus. Pero entra a la célula y ya va a dejar el daño, porque el virus, ¿sí?, la célula se va a apoderar de ese virus, del material genético de ese virus. Y eso es lo complejo. Y dentro de esa célula el virus puede replicarse muy rápido. Ese es el punto. Ya. Conceptos. Yo puedo hacer la primera. Ya, Pablo. Ya. Catalizador. Pablo. Ah, tú con la Micaela. Deja. Ya. Ya. Un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar su velocidad sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. Ya, Pablo. Perfecto. ¿Qué más la tenía el concepto de catalizador? O sea, yo también lo tenía, pero es casi lo mismo que tiene Pablo, así que me imagino que está bueno. Sí, pues por eso. Sí, yo también. Sí, ya. Es que la idea es que todos vayan vayan completando si no la tienen. Yo quiero el siguiente. ¿Quién dijo? ¿La Sophie Meyer? Sí, hola tía, ¿cómo está? No, pero ¿quién dijo el siguiente? ¿La Carolina? Yo. Ah, Sophie. No, Ya, yo Sophie. tía, yo. El sitio alostérico. Ya, el del sitio alostérico. Ya, yo lo encontré como alosterismo o alostería. No sé si es lo mismo. A ver, dime, léelo. Ya. Modo de regulación de las enzimas por el que la unión de una molécula en una ubicación modifica las condiciones de unión de otra molécula en otra ubicación de la enzima distante de la primera. A ver, ¿alguien tiene otra cosa? No es que esté malo, Sophie. Bueno. A ver, Carolina, ¿qué tienes tú, hija? Para Sitio alostérico es el lugar donde una molécula reguladora, que puede ser inhibidora o activadora, se une a una respectiva enzima. Ya, perfecto. Ahí está complementando Sofía, porque la Sofía estaba explicando lo que es el alosterismo. ¿Sí? El proceso que ocurre luego que, ¿cierto?, se une la enzima en el centro, el centro activo es un lugar, es una región de la enzima donde va a haber una afinidad, ¿cierto?, por el sustrato. ¿Sí? En el fondo, la enzima, como es una proteína, ahí hay aminoácidos. Entonces, ese lugar de la enzima, ese sitio alostérico de la enzima, donde interacciona con otra molécula, que generalmente ya sabemos que esa otra molécula es el sustrato, ¿sí? Va a generar entonces, como dice muy bien la Carolina, la activación o la inhibición de la enzima. Profe, ¿puedo hacer el siguiente? Ya. Ya, Sofi, también igual
espérate, la Carolina, Emilia, ¿cuál es el siguiente cofactor? Un cofactor es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesario para la acción de una enzima. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoenzima y el complejo apoenzima cofactor recibe el nombre de holoenzima. Son inorgánicos, generalmente ionizados. Ya. ¿El resto qué dice? ¿Estamos bien o no? Son muchos términos bien científicos, así Sí, que pero a ver, no científicos, sino que son todos relacionados técnicos, con términos las, técnicos. con las enzimas y con las proteínas. Chiquillos. Entonces, como bien dijo la Emilia, el cofactor es un componente no proteico, ojo, no proteico, y de baja masa molecular, por lo tanto más simple que la misma proteína, necesario para la acción de una enzima, para la función. Ahora, ¿qué nos tiene que quedar claro aquí, chiquillos? Que los cofactores, para que ustedes apunten ahí, en su cuadernito, los cofactores pueden ser inorgánicos, y ahí tenemos todo el grupo, ¿verdad?, de iones. Hierro, magnesio, cobalto, zinc, manganeso. Esos son cofactores inorgánicos. Profe, ¿puedo hacer la siguiente? Ya, espérate María José, déjame terminar, po, para Ya, que no... perdón. Ya. Y también hay un grupo de cofactores que son orgánicos. Y ahí tenemos, dentro de estos cofactores orgánicos, vamos a encontrar, ¿cierto? Por un lado, la coenzima y por otro lado, el grupo prostético. A ver, se los digo de nuevo para que ustedes hagan un esquemita, típico esquemita que yo siempre les hago. Cofactor. Hablan dos flechitas. Inorgánicos, orgánicos. Aquí en el cofactor. Hay cofactores inorgánicos y esos inorgánicos son iones, generalmente metálicos. Y por otro lado, tenemos cofactores que pueden ser orgánicos. Y esos son, ¿cierto?, coenzimas y los grupos prostéticos. ¿Ya? Y las coenzimas generalmente son sintetizadas por vitaminas. Y ahí tendrían completo lo que es el cofactor. ¿Ya? Ahora, ¿qué será la coenzima? María José, nasal, Ariadna. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Muy bien. Perfecto, María José. Profe, ¿puede ser la siguiente? No, yo quería. La Trini no ha participado, la Trini. Ya, pero quedó claro lo que es. Bueno, se los había explicado recién lo que era la coenzima. ¿Quedó claro, no, chicos? La María José lo dijo muy bien lo que es la ¿Cree coenzima. que lo pueda repetir de nuevo, por favor? María José, a ver. Sí, obvio. Más Ya. lentito. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Ya. Carolina. Entonces, Gracias. ¿qué tenemos aquí? Mire, tenemos la apoenzima más el cofactor, la apoenzima, ¿cierto? Es la parte inactiva, pero la fracción proteica. Entonces, esa apoenzima más el cofactor, ¿sí?, dan origen entonces a la holoenzima. La holoenzima, chicos, es la parte activa.
¿ya? De todo ese complejo formado por la apoenzima más el cofactor. ¿Sí? Y dentro de los cofactores dijimos que podíamos encontrar inorgánicos y orgánicos. ¿Sí? ¿Se fijan? Los cofactores pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y ahí hablamos de las coenzimas y de los grupos prostéticos. Ya. Trini. Voy. Trini, ¿con quién trabajaste tú? Disculpa. Con la Fran Navales. Ya. Ya. Holoenzima es una enzima que está formada por una apoenzima y un cofactor que puede ser unión o una molécula orgánica compleja unida. Ya. Muy bien. Estamos, ok, en la holoenzima. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? La holoenzima está formada por la apoenzima más el cofactor. ¿Sí? Lo que significa que si hay en una proteína o en una macromolécula o en una enzima, como las que estamos viendo ahora, tenemos solo la apoenzima, no va a poder funcionar si no tiene su cofactor. ¿Ya? Entonces, la holoenzima es la parte activa formada por la apoenzima más el cofactor. Esto parece un trabalengua, ¿sí o no? Apoenzima, holoenzima, cofactor. Profe, Diego. entonces todas las enzimas funcionan sí o sí con un cofactor. No, po. La gran mayoría sí, la gran mayoría, Diego. Está hablando en general de las proteínas, sí. La gran mayoría de las enzimas, sobre todo las que catalizan las reacciones metabólicas nuestras, necesitan de un cofactor para que sean activas. Sí, Diego. Y ese cofactor va a depender entonces si es una coenzima o si es un grupo prostético. ¿Ya? Cuando hablamos de las enzimas. Ya, chicos, ¿qué será el grupo prostético ahora? No prostático. Prostético. Yo lo digo, tía. Ya. Vamos. María Dice Fernanda. componente no aminoácido que forma parte de la estructura de las heteroproteínas o proteínas conjugadas, estando unido covalentemente a la apoproteína. Ya. O a la apoenzima. ¿Estamos? ¿Dónde aparecen los grupos prostéticos? ¿En qué proteína? Que ya la hemos visto, ya que parece, nos sale hasta en la sopa. ¿Qué proteína? ¿La hemoglobina? La hemoglobina, muy bien. La hemoglobina, el grupo hemo. O hem. Ese es el grupo prostético. La hemoglobina no podría funcionar sin ese grupo prostético, porque estaría la parte proteica que es inactiva. ¿Viste, Diego? Ahí hay un ejemplo. La hemoglobina tiene una parte proteica y otra no proteica. Si solo tiene la hemoglobina, la apoenzima, que es la parte proteica, pero no tiene el cofactor, que en este caso es un grupo prostético, el grupo hemo, la hemoglobina no podría funcionar. ¿Ya, Diego? Pero la hemoglobina no es una enzima. ¿Cómo? Pero la hemoglobina no es una enzima. Sí, pero está dentro del grupo, dentro, mira, estoy diciendo dentro, acuérdate que las proteínas hay un grupo, ¿cierto?, que son enzimas. Y también aquí la insulina, la hemoglobina también podrían estar actuando y como en algunos casos también como enzimas si tomamos el concepto de que está una parte proteica y una no proteica. Esa es la gran diferencia, Diego. ¿Sí? Ya. ¿Quién fue la María Fernanda? Ya, María Fernanda. Vamos con la apoenzima. ¿Quiere que le diga yo? Ya, voy. No, la misma, ya la María Fernanda. Vamos. Parte proteica de una enzima desprovista de los cofactores o coenzimas que pueden ser necesarios para que la enzima sea funcionalmente activa.
La apoenzima es catalíticamente inactiva. Cuando se le une la coenzima o cofactor adecuados, constituye la holoenzima. Ya. ¿Estamos? Ya hemos repetido harto. No se les olvide, chiquillos, la apoenzima es el componente proteico, ¿cierto? Pero inactiva de la enzima. ¿Por qué es inactivo? Porque necesita su cofactor. ¿Ya? ¿Qué es entonces la apoenzima en una enzima? Muy bien, María Fernanda. Vamos al sitio activo. Yo lo puedo decir, profe. Ya Vicente. Ya, el sitio activo o centro activo es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. La reacción específica que una enzima controla depende de un área de su estructura terciaria, y dicha área se llama sitio activo, y en ella ocurren las actividades con otras moléculas. Ya, muy bien. Ese es el sitio activo entonces. ¿Dónde se encuentra el sitio activo? En la enzima. En la enzima. La enzima entonces tiene ese sitio específico, ¿cierto? Donde supuestamente el sustrato va a tener afinidad con ese sitio. Ahora, si el sustrato no tuviese la afinidad para que encaje perfectamente, ¿qué tendría que pasar en ese sitio activo de la enzima? Para que el sustrato pueda encajar, Se como amolda, o sea, se adapta se al modifica, Sí. se modifica, para que pueda encajar el sustrato, y ese es el otro modelo que estudiamos enzimático, que es el modelo de ajuste inducido. inducido. Ya, vamos bien. Ya Hans, esa dupla era Vicente y Hans. Sustrato, pero yo le puse la definición en bioquímica, porque el sustrato, alguien pudo haber dicho, no sé, material que se necesita para que crezca una planta. También es un sustrato, pero ¿cómo aquí que en bioquímica, qué será el sustrato? ¿Quién quiere participar? Yo la tengo. A ver, pero alguien más, Sofía participó, Carolina, a ver, mi listita. Benjamín Araya. Al agua, Pato. ¿Cuál es, tía? El sustrato. Ah, ya. Sí. ¿Puedo decirle? Sí, Maite, sí. Lo que pasa es que le estoy dando la opción a los que no han participado, y por eso estoy nombrando, porque me parece extraño, por ejemplo, ¿qué pasará con Claudia Pinto? Juan Ignacio Pérez. Alonso Riquelme. Alonso, hijo, ¿con qué trabajaste tú? ¿Está por ahí Alonso? Andrés Tapia. ¿Cuál, tía? ¿Mm? ¿Cuál está preguntando? Estoy preguntando por la definición de sustrato. Claudia. Es que le puse algo muy corto. A ver, pero si no importa, si puede ser algo corto. Le puse solo que era una molécula sobre la cual actúa una enzima. Ya, pero si eso es, pues, viste, Claudia. Eso es, hija. ¿Alguien tiene otra cosa? Eso es lo esencial. Eso es el sustrato. Molécula, ¿cierto? Sobre la cual actúa una enzima. ¿Ven? ¿Viste, Claudia? Tía, yo quiero decir desnaturalización. Ya, espérate. Claudia, ¿con quién trabajaste tú solita? Con la Feña Carrasco. Y la Fernanda Carrasco. ¿Dónde está mi Fernanda Carrasco? Aquí. ¿Ah? Está Ahí de cumpleaños. está escondida. Ya. Cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Oh. Después vamos a ir a celebrar. Qué cruel, ya, hija. ¿Estás bien, Fernanda? Carreta en casa, Sí, tía. Feña. ¿De verdad estás de cumpleaños? Sí, de verdad. Oh, felicidades, ¿viste? Te voy a anotar una décima. Gracias. Por de cumpleaños. Gracias. Ya. Desnaturalización. ¿Quién dijo? ¿Carolina? ¿Quién? No, yo.
La Ya Vale vale, Fris. Cris, ya vale, vamos, vale. Muy bien. Es un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos donde pierden su estructura nativa y de esta forma su óptimo funcionamiento, y a veces también cambian sus propiedades físico-químicas estructurales. Ya, muy bien. La desnaturalización, entonces, es un cambio que experimentan o que sufren las proteínas en su estructura nativa. ¿Y ellos se acuerdan cuáles eran las estructuras nativas de las proteínas? ¿Alguien se acuerda? Estructuras nativas. La cadena de aminoácidos. La cadena de aminoácidos, estructura nativa. Ya, pero esa cadena, Diego, ¿qué permite en una proteína? Los polipéptidos. ¿Cómo se van orientando en el espacio esos aminoácidos? Partiendo de De manera lineal. la primera es lineal, la estructura primaria. ¿Qué pasa en la secundaria, la terciaria y la cuaternaria? ¿Están los aminoácidos orientados o las cadenas polipeptídicas orientadas de la misma forma que en la lineal? Aparece la estructura, o sea, aparece la estructura tridimensional. Se ordenan Ya. como hélices. Por eso, mira, la estructura nativa para todos, la estructura nativa en una proteína está dada por la estructura de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso le llamamos estructura nativa. Entonces, cuando una proteína se desnaturaliza, es porque va perdiendo, ¿cierto? O modificándose esas estructuras nativas. Puede pasar de la cuaternaria a la terciaria, de la terciaria a la secundaria, de la secundaria a la primaria, pero hasta ahí ya no puede seguir. Pero la estructura nativa es ya como la estructura en sí de la que se encuentra, ¿no? El nivel No, la estructura nativa, Carolina, se le llama las estructuras de orden superior en una proteína. Y esas estructuras de orden superior son secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Ya? Cuando una proteína es sometida a un factor desnaturalizante, por ejemplo, ¿qué factores pudiesen desnaturalizar a una proteína? Cambio de pH. ¿Ya? La temperatura. El cambio de pH, la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más podría desnaturalizar una proteína aparte del cambio de pH, la temperatura? ¿Qué cosa? La concentración, sí, pero ¿de qué cosa? A ver, miren, para que una proteína se desnaturalice, por ejemplo, un veneno enzimático, una sustancia tóxica. ¿Puede ser presión mecánica? Hay muchas proteínas que se desnaturalizan con la presencia de ciertos detergentes, por ejemplo. Sustancias químicas, factores físicos, el cambio de pH dijeron, la salinidad. La salinidad, por ejemplo, también van a determinar una desnaturalización. ¿Ya? Pero aquí, que les quede claro, las estructuras nativas corresponden a las estructuras de orden superior en una proteína. Imagínense la misma hemoglobina, ¿cierto? Que está configurada y alcanza una estructura cuaternaria. Esta hemoglobina se va desnaturalizando hasta la estructura primaria, obviamente que se inhibe la función de la proteína. Imposible, porque la proteína, ¿verdad?, no va a tener estas dos cadenas alfa, beta, ni el grupo hemo, todo se pierde y llega solo a la parte lineal de la proteína. Por eso se desnaturaliza. Ahora, recuerden que si se altera el medio, pero se vuelve a la normalidad, hay proteínas que se vuelven a renaturalizar. Y vuelven a adquirir su estructura nativa, en algunos casos, cuando no es muy drástico el cambio. Y aquí también recordemos que la mayoría de las enzimas nuestras van a actuar siempre a una temperatura que es la óptima, que fluctúa ¿en cuántos grados? A ver.
Era ¿A qué? entre 36,5 y 37,5. Ya. Sin embargo, las enzimas nuestras no actúan todas a un mismo pH. ¿Se acuerdan que también vimos eso? Depende del medio. Depende del medio donde están actuando. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, la amilasa salival la transporto al estómago, ¿cumplirá la función ahí esa Se enzima? desnaturaliza. No, pues, ¿ven? Se desnaturaliza porque hay un pH muy ácido. El pH de la saliva es un poco más básico, ¿sí? 7,4 por ahí. En el estómago el pH es 1,5, imagínense. Obviamente que no va a actuar. Es lo mismo. Si yo llevo una enzima, ¿cierto?, presente en el jugo gástrico o llevo jugo gástrico a la cavidad bucal, ¿las enzimas del jugo gástrico irán a funcionar en la cavidad bucal? No. No, pues, porque el pH de la cavidad bucal es distinto al pH del estómago. Por lo tanto, estas enzimas, las proteasas, por ejemplo, no van a poder degradar a las proteínas en la boca, porque en la boca se degrada principalmente el almidón, con la tialina, con la amilasa salival. ¿Se fijan? Y luego, en el duodeno, donde están participando los jugos del intestino más el pancreático, que son los únicos que tienen enzimas, pero que van a degradar a los lípidos, las lipasas, por ejemplo. Y en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, nuevamente el pH se neutraliza. ¿Qué significa? Que ya no es un pH ácido como en el estómago. ¿Quién neutraliza ese pH? Los componentes del jugo pancreático. Van a neutralizar, ¿cierto?, el pH en el duodeno y van a poder actuar las enzimas del jugo pancreático, del jugo intestinal y la bilis, que no tiene enzimas, chicos, pero que sí cumple un proceso en la emulsión de las grasas, transformándolas en pequeñas gotitas, micelas, y de esa forma se van a, ¿verdad?, los lípidos, que son los de más difícil digestión, se van a poder degradar. ¿Se fijan entonces? El pH, ¿sí?, cada enzima va a actuar a un pH óptimo para ella dependiendo del medio donde esté la enzima. Ya. Y la última definición, protómero. ¿Qué Yo, será un- profe, ¿puedo? Todas pueden buscar. Yo, profe. Ya, la Cata Arangui hoy día no ha participado. Ya, Cata, vamos. Es la unidad estructural de una proteína oligométrica. Un protómero puede ser una subunidad de la proteína o varias subunidades diferentes que se reúnen en una estequiometría definida para formar un oligómero. Ya, perfecto. Es la unidad estructural entonces de una proteína oligomérica. Y seguimos con el ejemplo de la hemoglobina. Esa es una proteína oligomérica, tiene varias cadenas, ¿sí? Tiene 2 alfa y 2 beta. Esa es una proteína oligomérica, un protómero. Muy bien. Así como hay monómeros en las biomoléculas, estamos hablando del monómero en las proteínas, de protómero. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en el electivo ese complejo proteico que degradaba algunas proteínas que se estaban sintetizando de forma inadecuada o que ya no estaban cumpliendo la función? ¿Se acuerdan que lo vimos el miércoles? ¿O no? ¿No se acuerdan? Recién nomás lo vimos el miércoles. Sí. ¿Sí? Ya. Por eso, chiquillos, las proteínas dentro de las biomoléculas, por Dios que son importantes en nuestro cuerpo. Por Dios que tienen muchas, muchas funciones las proteínas. Y la última va a ser una función energética. Jamás estudiamos como una función energética las proteínas. Como si decimos que los hidratos de carbono, 1 gramo de hidrato de carbono, ¿cuántas kilocalorías aporta 1 gramo de lípidos? ¿Cuántas kilocalorías aporta? ¿Se acuerdan? Y jamás vimos 1 gramo de hidrato de carbono. ¿Cuántas kilocalorías aporta? ¿No se acuerdan?
1 gramo de lípidos. ¿Ah? ¿Eran 9? Lípidos. 9. Hidrato de carbono. 4. 4. Bien. Ahora, miren. Los lípidos, si bien es cierto, igual nos aportan energía, chiquillos, pero ¿cuál es la diferencia entre el hidrato de carbono y los lípidos? Que los lípidos, la energía está reservada. Reservada. Por lo tanto, si esa energía que tenemos ahí reservada como triglicéridos, que son los lípidos que se reservan en los adipocitos, que son unas celulitas que están en las capas más profundas de la piel, tenemos los adipocitos, ahí tenemos alta acumulación de triglicéridos. Y cuando estos ya son muy abundantes, ¿sí?, van a generar patologías que pueden ser graves, la arteriosclerosis, por ejemplo. ¿Sí? El síndrome metabólico también puede ser un factor de una diabetes, los triglicéridos altos, una embolia, un accidente cerebrovascular. Son buenos los triglicéridos, pero cuando están acumulados, nos van a empezar a generar problemas. Lo mismo que el colesterol. Chiquillo, el colesterol es un lípido bueno, sobre todo cuando se une a la lipoproteína. Pero ¿cuándo se torna malo ese colesterol? O dañino. A ver. ¿Cuándo el colesterol en el cuerpo se torna? Las arterias. Cuando se acumulan las arterias. Pero ¿cuál de los dos colesteroles? ¿El LDL o el HDL? El LDL. ¿El de baja densidad? No, el de elevado. ¿El LDL? El LDL, según yo. Sí, ese chicos. Cuando ese está más alto, es porque el otro no es capaz de transportar al hígado a ese colesterol para que se degrade. Ojo. Entonces ese colesterol, finalmente, ¿sí?, también se convierte en un enemigo para la salud. Y con los triglicéridos, ¿cierto?, van a empezar a formar esas placas de ateromas, de ahí viene la ateroesclerosis, ¿sí?, que empiezan a generar que nuestras arterias se tornen cada vez más rígidas, y cada vez el lumen de la arteria, que es el diámetro interno de la arteria, cada vez sea más estrecho. Cada vez más estrecho, entonces, y eso permite a la larga que la sangre no fluya, no llegue sangre por las arterias al cerebro, por ejemplo, y puede ser un síntoma o un problema a la larga de un accidente cerebrovascular, que no solamente nos puede dar en el cerebro, pero es más grave cuando es en el cerebro. No puede llegar suficiente sangre al corazón por las arterias coronarias que están tapadas. Si no llega suficiente oxígeno, las células no pueden realizar funciones. Recuerden que para las células el oxígeno es vital. Se empiezan a morir estas células de las paredes del corazón y puede generarse en un ataque al miocardio. Entonces, ven, hay toda una secuencia. Miren de lo que el protómero, llegamos a las afecciones, ¿verdad?, coronarias. Pero una cosa lleva a la otra. Ya, chicos. ¿Quién fue la Cata? La Catarangui, sí, anoté a la Catarangui. Ya. Averiguar la función específica de las siguientes proteínas, que son todas del grupo de las hemoproteínas. Mioglobina. ¿Cuál será la función específica de la mioglobina? Almacena oxígeno. Ya, Alejandra, ¿dónde almacena oxígeno? No lo noté. En el interior de las células. ¿Ah? En el interior de las células y en las células musculares lo más. Ya, perfecto, Renata. Es más común, ¿cierto?, en las células musculares. Muy bien. Esa es la función de la mioglobina. Ya la hemoglobina la hemos dicho hasta el cansancio, la función de la hemoglobina. A ver. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Y todos deberían... El transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Ya. El transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿cierto? Porque el oxígeno llega de los tejidos y después a las células. Ahí donde el oxígeno
Súper importante que entre a la célula, sobre todo, ¿a qué célula? ¿Qué célula necesita el oxígeno para degradar la glucosa? Miocito. Miocito. ¿Qué célula es el miocito, Hans? Bueno, los sarcómeros. O sea, ¿cuánto era la del...? Los eritrocitos, ¿no? Miren, pregunté. O sea, la de los músculos, mío... No, sí está bien, pero no, mira, escúchenme la pregunta. Dije, el oxígeno que se transporta unido a la hemoglobina, se transporta unido al fierro a la hemoglobina, por si acaso. Al fierro en estado de 2 más. Se une el oxígeno a ese fierro y es transportado por los capilares a los tejidos, ¿cierto? O a las bueno, un tejido, un conjunto de células. El oxígeno tiene que ingresar a la célula. Dije, ¿qué célula? Miren la pregunta. Necesita principalmente de este oxígeno para realizar la degradación de la glucosa. ¿Qué célula realiza la respiración celular? Diego. O sea que para la glucólisis no se necesita oxígeno. No, pero dije, pero mira, escúchame, ¿qué célula, dije, es la principal donde debe ingresar el oxígeno? El glóbulo rojo. Los miocitos. Ay, chiquillos, no, pues. No, si el glóbulo rojo transporta el oxígeno, se une al fierro. ¿Sí? El oxígeno llega a la célula. Diría mitocondria, pero no es una célula. Sí, pero la mitocondria está considerada, ¿cierto? Que tiene ADN. Entonces mitocondria. Ya, ¿ven? Por eso, ¿ven? Todo hay que irlo relacionando. Ah, la mitocondria, muy bien. La mitocondria es la primera que necesita este ingreso de oxígeno para realizar la respiración celular. Ahora, obviamente que también hay otras células que necesitan el aporte, pero principalmente la mitocondria, ¿ya? Porque ahí entonces esa transformación finalmente se traduce en ¿qué es lo que finalmente hace la mitocondria? ATP para la célula. Eso, el ATP, bien, bien, ya. Citocromo C. ¿Qué hará esta otra proteína tan? Es que también leí sobre, o sea, no sé si era verdad, pero la hemoglobina decía que tenía como un efecto buffer en el sentido de que ayuda a regular el pH de la sangre. Sí, perfecto. También, Hans, muy bien. Si vamos hilando más en la bioquímica, muy bien. También tiene un efecto de amortiguador, ¿sí? Que regula el pH. Muy bien. La sangre también tiene que tener un pH básico, ¿sí? Como la mayoría de los fluidos. Solo el pH ahí en el estómago, pero porque cumple una función. Pero la sangre, la saliva, el pH 7,4. Muy bien. Y dijimos que un cambio drástico en el pH va a afectar en la función de muchas enzimas. Bien, Hans. Vamos. Citocromo C. Yo. Ya, Renata. Transporte de electrones a la célula o de energía en la membrana mitocondrial, apoptosis y peroxidación. Ya. ¿Estamos, chicos, con el citocromo C? Sí, profe. Ya. Perfecto. Catalasa. Yo, ¿Lo puedo Agustín, decir? Agustín Sí. Carrasco. Hola, profe, ¿cómo está? Lo siento Agustín. por llegar tarde, es que tuve que salir. Ah, ¿no sabes que no tienes que salir, oye? No, es que tuve que acompañar a mi papá a dejar un sillón y no voy a ir solo. Ya, eso no, Entonces, sí está bien. Está bien, Agustín. ¿Con volví quién lo trabajaste? antes posible. Agu, ¿con quién trabajaste? Yo solo, Solo. sí. Ya, vamos. Tengo que la catalasa principalmente actúa eliminando especies altamente reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, que pueden ser perjudiciales tanto para las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos de la célula. Muy bien. ¿Y dónde encontramos catalasas en las células? ¿En qué estructuras celulares hay estas enzimas llamadas catalasas? Peroxisoma. Ya, hidrolizan, ¿cierto? Miren que la función que hacen el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Lo transforman en qué cosa finalmente. En agua. Y Oxígeno. oxígeno. Y evitamos entonces también de repente el estrés oxidativo de las células. ¿Ven?
Bien, Agustín. ¿Cree que pueda repetir de nuevo la definición? Sí, pues, Agustín, ¿por qué La no? A ver, repito. Funciona. Principalmente, la catalasa actúa eliminando especies altamente reactivas del oxígeno, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que pueden ser perjudiciales para las proteínas, como para los ácidos nucleicos y los lípidos de la célula. Gracias. Ya, y lo otro que recuerden que ahí aprovechan de anotar que dijimos que en qué estructura celular están este tipo de enzimas. Carlos dijo. En el peroxisoma. Ya, perfecto. Y evitan entonces, al degradar el agua oxigenada, también evitan un proceso que puede ser muy perjudicial para la célula, que es el estrés oxidativo. ¿Ya? Ya, vamos. Imágenes. Ah, no, nos quedan las peroxidasas. ¿Quién? Yo también podría... A ver, ¿y la María Jesús Zapata hizo algo la María Jesús? ¿Está la María Jesús? No, no se oye padre. La Javi Pérez. Creo que no está la Jesús. No, por eso estoy preguntando. Ya. Alguien que no haya participado, chicos. La Cata Jorquera. Tampoco está la Cata Jorquera. La Sarita Olave. Al agua, Pato. Ya. Ahora le doy la oportunidad a alguien que... A ver, Carolina, ya. Ya. Peroxidasas catalizan reacciones de óxido-reducción, conforman los peroxisomas y reducen el peróxido de hidrógeno. Ya también tiene una función muy parecida a la catalasa. Pero esta actúa más específicamente sobre el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Pero es muy similar esto a la función que realizan ambas enzimas. Ya, vámonos a las imágenes. Aquí había que rotular. ¿Qué molécula será esta, chicos? Hemoglobina. Ah, no sale, está en la sopa la pobre hemoglobina. A ver, ¿qué serán estas dos partecitas de acá abajo en términos generales? O primero ya, la imagen A representa la hemoglobina. Después rotular en rectángulo. A ver, este primer rectángulo que estoy mostrando, ¿qué? ¿Grupo hemo? Ya, el grupo hemo, pero en la proteína ese grupo hemo, ¿cómo se llama? Grupo Prostético. prostético, es el cofactor, grupo prostético. Muy bien. ¿Y el otro, Hans? Yo le puse mioglobina. O sea, no, globina. Ya. La globina, que son la parte proteica de la proteína. ¿Sí? Sí. Grupo prostético, y esta sería la parte de la proteína en sí. La parte proteica de la proteína. Ya. A ver, arriba. Que son 4 flechitas. Hierro. Hierro. ¿Qué serán estas cosas? Emilia. El grupo hemo. Ya, los grupos hemos. Entre paréntesis le pueden poner hierro o fierro. Fe2 más o más 2. Esos son los grupos hemo. Por eso es que acá abajo no le coloquen grupo hemo, porque aquí abajo debe ir el grupo prostético. Y aquí, grupos hemo, porque son los 4. Ya. Esta flechita está apuntando a esta estructura de color lila, que son 2. ¿Qué serán esas? En la proteína, en la hemoglobina. Monómeros de la hemoglobina con No, cadena pues. distinta. A ver. Lo hemos repetido mucho. Estas, las globinas, ¿cierto?
en la hemoglobina, esta parte, ¿verdad? Que es la parte proteica. ¿Cómo se llaman estas cadenas? Alfa y beta. Ya, pues, ven, hay dos ahí, dos y dos alfa y dos beta. Esas son las cadenas alfa y las cadenas beta. ¿Ya, chicos? Recuerden, estas cadenas tienen más de 140 aminoácidos. Por eso es que esta proteína tiene una elevada masa molecular y por eso es que las proteínas son polímeros. Ya, esa es la estructura de la hemoglobina, no se les olvide. ¿Qué representa la imagen B? El grupo hemo. El grupo hemo. Miren, aquí nosotros podemos ver la diferencia. El grupo hemo tiene, perdón, la mioglobina tiene solamente un grupo hemo. Este tiene 4. ¿Ven? Esta imagen, ¿qué representa? La imagen C. Mecanismo de actividad de una enzima. Ya, mecanismo de la acción enzimática. Es cuando se une al sitio activo, ¿no? Y cuando, aquí por ejemplo, ¿qué estamos representando aquí, aquí y aquí? El sustrato encajará perfectamente sobre el sitio activo de la enzima. Parece ¿no? que Sí, pues entonces aquí tenemos, ¿qué tendría que ir ahí, chiquillos? En este primer rectángulo. enzima más sustrato. Ya, enzima más sustrato, correcto. Aquí. Complejo enzima sustrato. Muy bien, Alejandra, el complejo enzima sustrato. Bien, y acá. Enzima más productos. Muy bien. ¿Ven? ¿Qué es lo que se modifica en esta reacción? El sustrato. El sustrato, para dar el producto. ¿Ven? Ahí está el producto. Y la enzima queda intacta para volver a catalizar a otra reacción. Muy bien, chicos. Ya. Miren, aquí estaba. Observar las imágenes A y B y luego contestar. ¿Qué representa cada imagen? La A, ¿qué representa la imagen A? Hemoglobina. Bien. ¿Y la imagen B? Mioglobina. Mioglobina. Muy bien. La hemoglobina y la mioglobina. 3 diferencias entre ambas. Yo ya les di 2, recién. ¿Quién quiere participar? ¿Ah? ¿Diego? Yo quiero, profe, Ya, Diego, a ver, dame una. que la mioglobina tiene una cadena polipeptídica simple de 153 aminoácidos y la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ya? Por lo tanto, una es simple y la otra es compleja. Si lo hacemos así en términos, porque sería así como más biológico y científico, una molécula de hemoglobina es una proteína que la Catalina lo dijo delante. La Cataranguis dio el nombre, una molécula Oligomérica. Oligomérica, bien. ¿Y la mioglobina? Monomérica. Monomérica. Eso sería lo correcto, muy bien. ¿Cierto? De acuerdo a las cadenas, ¿sí? La hemoglobina es una molécula oligomérica y la mioglobina es una molécula monomérica. Otra diferencia. ¿Puedo decir otra? ¿Ya? ¿Ya, Emilia? La mioglobina se encuentra en el tejido muscular, mientras que la hemoglobina se encuentra en la sangre. Muy bien, la ubicación. Perfecto. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre y la mioglobina en las células del tejido muscular. Bien. Y la última, ¿cuál podría ser la última? A ver. ¿Puedo decir otro? Ya, Diego, ahí le estoy mostrando, miren. O sea, iba a decir otra de esas o sea, está mostrando que la mioglobina tiene un grupo hemo nomás, pero iba a ¿Ya? decir que la mioglobina tiene más afinidad para unir el oxígeno que la hemoglobina. Ya. Bien. ¿Cierto? Y la otra también, estructuralmente, la hemoglobina tiene 4 grupos hemo y la mioglobina 1. ¿Alguien encontró otra diferencia entre la hemoglobina y mioglobina?
aparte de la función, la ubicación, ¿cierto? Yo tengo otra, A ver, Diego. que la mioglobina tiene estructura terciaria y la hemoglobina cuaternaria. Ya, ¿ven? Hay varias más, yo solo les pedí 3. Ya, chicos, yo creo que estamos casi ya. ¿Alguien hizo los tipos de hemoglobina? Yo lo tengo. A ver, Cristóbal, apareciste, Cristóbal, está echando de menos. ¿Con quién trabajas? Solo. Ya, Cristóbal, a ver, tipos de hemoglobina. O sea, hay muchos tipos de hemoglobina. Encontré que hay más de 350 tipos. Sí, sí, Pero los más comunes era la hemoglobina A, la F, que es la fetal, y la A2. ya. ¿Y quiénes Pero son? en los menos comunes está la S, la C, la E, la D. Hay muchos tipos. ¿Cuál tendremos nosotros los adultos? Eh, La la A, los adultos. A2. La La A A2. y en pequeñas cantidades la A2, ¿o no? Ya. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? ¿Encontraste, Cristóbal? ¿O no? Entre la diferencia entre la A normal y la A2, ¿Ya? que la A es para está como en algunas enfermedades graves, pero la A2 está como en menos cantidades. Yo tengo otra cosa, Ya, a ver, Tabata, vamos, entre todos. que una tiene, la A2 tiene 2 cadenas de globinas alfa y 2 de delta, y la otra tiene 2 alfa y 2 beta. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la nuestra? ¿La 2 alfa, 2 beta? ¿La que está en mayor cantidad? ¿O la 2 alfa, 2 delta? 2 alfa y 2 beta. 2 delta, sí. Eso, correcto. Ya, chiquillos, hasta acá lo dejamos. Voy a marcar. Ha sido medio largo, pero yo creo que hemos ido repasando. Esa es la idea, ¿cierto? Con un tema nos da para hartas cosas. Antes de terminar, chicos, recuerden que yo agregué esta parte, no sé si la han ido trabajando. Sí. ¿Sí? Ya. Ya está lista. Me parece súper bien. Ahora miren, les quiero decir aquí, por ejemplo, esta misma, sin querer, llegué aquí, averiguar las funciones generales de la matriz. Generales. Lo mismo aquí, averiguar la función específica de cada uno de los principales constituyentes. Esto, las proteínas fibrosas, los protoglucanos y las de adhesión. No cada una de estas. ¿Ya? En la B. Ya. Antes de cerrar la clase, chicos, la tía Marcia, o sea, nos pusimos de acuerdo para revisar el ensayo que hicieron de PSU. Yo sé que hay muchos que no dieron biología, pero lo tenemos que revisar, entonces yo creo que es más factible. Yo voy a revisar la parte común del ensayo y la tía Marcia dijo que ella iba a revisar la parte de mención de biología. Ella lo va a revisar en las horas que hace de reforzamiento. Me imagino que aquí hay varios en reforzamiento de biología, ¿o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, es más útil que revisemos la parte de módulo común en este horario, pero primero vamos a terminar el desafío para no estar picoteando en tantas cosas y después revisamos como son 18 preguntitas, no nos vamos a tomar mucho tiempo. Ya, chicos, yo recomiendo, aconsejo a los chicos que sí se están uniendo, pero todavía me falta gente que cuesta que participe. Recuerden que después va a venir, ¿cierto? Vamos a tener que transformar todo esto de lo que estamos haciendo, todos estos trabajitos, seguramente en una nota cuantitativa. Pero yo mientras estoy evaluando cualitativamente. Compromiso, responsabilidad, participación, desafíos, ¿ya? Todo eso. Todo suma, absolutamente. Así que chicos, miren, ustedes, yo sé que ustedes se pueden comunicar. De verdad que me preocupa. Yo le mandé de nuevo un correo a la Antonia Guiquier. No salió nada de la Antonia Guiquier. Bueno, Jaime ya me dijo que tenía algunos problemas, pero hace muchos viernes que tampoco se conecta a esta clase. Juan Ignacio Pérez también.
Pero yo no tengo otra forma de cómo comunicarme sino a través de un correíto, pero uno les manda correo y tampoco recibo la respuesta de lo que pasa. Ya chicos, así que si ustedes pueden, yo sé que entre ustedes tienen formas de comunicarse más rápido para que le digan a estos chicos que se puedan unir. Si tienen problemas de conexión, que avisen. No creo que todos los viernes. Yo sé que han habido viernes más complejos, que internet está colapsada, pero hagamos ¿cierto? Un esfuerzo. Así que estén muy Sí, bien, cuídense mucho. El lunes feriado, recuerden. Chao, profe, que esté Chao, bien. chicos. Profe, que esté bien. Chao, Gracias. Chao. Chao, Chao, profe. cuídense, Chao, profe, que cuídense esté bien. mucho. Chao, chao.